Buenos días. Un cuarto de hora más tarde porque no he podido antes atendiendo el teléfono. Vamos a ver, a la vista de la nueva situación, este es el acuerdo que se firma por parte del Gobierno, Comisiones Obreras, don Julio Lancuela Castelló, representante de UGT, es el representante de UGT, don Francisco Javier Jiménez Martín, representante de Comisiones Obreras, y don Miguel Borra Izquierdo, representante del CESIF, acuerdan con el Gobierno un acuerdo para la mejora del empleo público. Este acuerdo se firma el 29 de marzo del 2017. A día de hoy todavía no consta que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es donde evidentemente se debe publicar para hacer pleno efecto jurídico. Sin embargo, ellos ya se curan en salud y determinan en el acuerdo, en el hecho quinto: el presente acuerdo tendrá vigencia durante el ejercicio 2017 y desplegará sus efectos durante el plazo suficiente para ejecutar las medidas en él propuestas y tendrá eficacia desde su firma por las partes. Sea como fuere, este acuerdo es impugnable y así se ha efectuado en la Audiencia Nacional. Entendemos que la aplicación evidentemente es a todo el personal público, incluyendo empresa pública. Este acuerdo no da estabilidad. Ciertamente habla de mejora del empleo público. La mejora que ellos predican y pactan, y así han firmado, es sacar todas las plazas a oposición. He dicho muchas veces que la Administración y el propio Estatuto Básico del Empleado Público determina que la Administración tiene obligación de tener a todo el personal como funcionario. Cuando suceden hechos como el actual, donde se reconoce por parte del Gobierno y de sindicatos que son 350.000 las personas contratadas en fraude, mejor dicho, contratadas interinas en fraude, que yo aumento porque esas cifras son las cifras reconocidas. El Ministerio, en este caso la Administración Pública, es el que tiene obligación de tener un registro de todo el personal público. Es decir, si yo trabajo o he trabajado en una administración, sea cual sea la administración, el Ministerio tiene que tener constancia del vínculo, del tiempo, de la administración, etc. Eso, me consta, no está actualizado y por ello los datos oficiosos que nos da la administración de 350.000 evidentemente es muy superior y podemos llegar a los 600.000. Este acuerdo lo que dice es que esas 600.000 plazas, estén regularizadas o no, van a salir a a oferta de empleo público y se determina en el acuerdo cuál es la forma. Tengamos presente un detalle: obvia la administración o pasa soslayadamente que se ha creado una bolsa que, como ya sabemos, por el mero hecho de transcurrir más de 3 años y un día, se le tiene que reconocer la cualidad de laboral indefinido no fijo. Pues obvian esa cualidad, nos quitan la posibilidad de que se nos reconozca por fraude por parte de la administración. Si bien es cierto que la administración de motu propio no puede reconocer un fraude, al no poder reconocer un fraude, tenemos un problema técnico. Tenemos ahora mismo la pantalla pendiente de vosotros por si alguien está haciendo preguntas, pero al parecer se ha quedado pillado. Vamos a intentar solucionarlo. Como os estaba diciendo, la administración no puede reconocer de motu propio un fraude. Sin embargo, yo lo he dicho muchas veces, en el Parlamento andaluz a mí se me reconoció que si se tenían que hacer
medio millón de contratos en fraude se harían, aquello era en el SAS. Eso fue evidentemente un reconocimiento implícito de la situación, porque en el SAS sí el tema, bueno, en todos los servicios de salud, pero en el SAS en concreto, el tema era muy importante. Como decía, no se puede reconocer expresamente y por ello se nos obliga a que un juez sea el que reconozca esa situación. Perfecto, nos vamos entonces a los juzgados a solicitarlo. Aquí es donde todos empezáis a tener las dudas, empezáis a tener los temores, empezáis. El laboral indefinido no fijo, en el mismo acuerdo ya se nos dice que se reconocerá esa cualidad siempre y cuando venga en sentencia, con lo cual el gobierno nos está reconociendo la cualidad de laboral indefinido no fijo, que es la persona que no tiene una plaza ocupada en propiedad, pero sí tiene una relación con la administración de forma indefinida. Reconoce la cualidad, nos dice el camino para determinar ese fraude, que ellos de motu propio no lo van a reconocer, pero sí lo tienen que reconocer judicialmente. En ese sentido no hay ningún tipo de problema. Simplemente hay que demandar. ¿Cuál es la duda que ahora mismo surge? ¿Yo puedo demandar cuando me hayan cesado o tengo que demandar antes? Esa es la duda que tenéis. Vamos a ver. Cuando estamos hablando de relación de interinidad o estatutario, mientras vosotros no impugnáis el vínculo, estáis reconociendo la cualidad que la administración os da. Entonces, si sois personal de administración, con vínculo administrativo, solamente podréis hablar de cese. Si sois personal laboral indefinido no fijo, en el momento que os cesen, sí podemos hablar de despido. Cuando hablamos de despido, el procedimiento de despido es laboral, y en el procedimiento laboral de despido sí podemos introducir en los letrados pues muchísimas cuestiones que complementen el procedimiento. O sea, yo puedo meter en un despido de un personal laboral indefinido no fijo pues una diferencia en categoría, un error a la hora de concretar la plaza, un X motivo. Sin embargo, cuando estoy pleiteando un cese, solamente puedo pleitear un cese como indebido, porque el vínculo que tengo no es laboral, es administrativo. Entonces lo máximo que me puedo encontrar es con que se determine que el cese es indebido. ¿Cuándo se va a determinar que el cese es indebido? ¿Cuando se ocupa la plaza por un funcionario? Nunca, porque evidentemente un interino que se le cesa porque su plaza va a ser ocupada por un funcionario está bien hecho, y lo que no vale es plantear la laboralidad en el cese. ¿Por qué? Porque no es objeto, una laboralidad no es objeto para poder determinar. Sí hay sentencias que empiezan a reconocer esa situación, pero vuelvo a decir, son determinadas sentencias donde además de ese cese indebido por la incorporación del funcionario se dan otros elementos, pero no por sí solo el hecho de ser laboral indefinido no fijo, que no lo has pedido antes. Quizá lo he complicado un poco, o lo que quiero es que empecéis a preguntar, que empecéis a plantearme cuáles son las dudas que tenéis, porque este acuerdo se ha trasladado ya a la ley de presupuestos, como el mismo acuerdo determina, porque era un elemento necesario para aprobar la futura ley de presupuestos que va en camino, y si mi memoria no me engaña, el 24 de junio puede estar aprobada. Al estar aprobada la ley de presupuestos, esa ley ya prohíbe la contratación y concatenación de contratos más de 3 años. Tenéis que curaros en salud, y toda persona que traiga una retahíla de contratación o una antigüedad previa, la tenéis que hacer valer antes de que la administración corte.
Tenemos preguntas. Pregunta. Pregunta Víctor Manuel García. ¿Hay alguna sentencia que reconozca en la administración local el reconocimiento del laboral indefinido no fijo a un interino por vacante de más de 3 años en su puesto? Sí. Tienes que tener en cuenta, y tenéis que tener en cuenta también, dos situaciones distintas. Tú puedes ser interino por vacante laboral o puedes ser interino por vacante administrativo. Eso lo vais a ver en el informe de vida laboral vuestro, lo podéis ver por el código que os pone, o el 408 o el 18. Sentencias existen y no una, sino muchísimas sentencias. Sobre todo se usa en administración local, en ayuntamientos y en mancomunidades. Cuando las plazas están vacantes, se contrata laboralmente. Cuando se exceden los 3 años y un día, pues evidentemente tienes todas 99,99% de sentencias a favor del indefinido no fijo. Pregunta Jacinto Mate. Si tenemos cursos completos trabajados en distintas comunidades y provincias, ¿podemos reclamar nuestra condición de indefinidos no fijos? En distintas comunidades y provincias, me imagino que me estás hablando de los tres. Puede ser sanidad, puede ser educación o puede ser justicia. A ver, lo que hay que ver es el vínculo, porque si has tenido tanto tiempo en Extremadura, tanto tiempo en Andalucía, tanto tiempo en Madrid, tanto tiempo tal, al final el vínculo no lo tienes con el ministerio, lo vas teniendo con las distintas administraciones. En el momento que lleves concatenando en una de ellas 3 años y un día, Andalucía, pues llevo 3 años y un día ya en Andalucía, solicito que se me reconozca la cualidad en Andalucía, y sí es cierto que a efectos de antigüedad y a todos los efectos de prestación de servicios sí puedo traerme la antigüedad en el resto de servicios. Si en algún momento a mí me quieren amortizar, a mí en persona, no la plaza, si me quieren amortizar, me quieren hacer un despido objetivo porque ya no me necesitan, pues ahí tendrían que indemnizarme con respecto a la antigüedad inicial, aunque fuese de otro tipo de administración. Agustín Jiménez. Según dice el acuerdo textualmente, la condición de indefinido no fijo por sentencia judicial tiene que haberse adquirido ya a la fecha de firma del presente acuerdo. Entonces, ¿qué sentido tiene demandar ahora si ya no sirve una fecha posterior al acuerdo? Dos cuestiones. El acuerdo está impugnado, con lo cual, aunque empiece a ser ejecutivo, no es definitivo, no está consentido. Mientras esto esté impugnado, el derecho que se está solicitando y esté judicializado, se puede ejercitar. Volvemos otra vez a las mismas. Este acuerdo se firma hoy. A partir de hoy, todos los niños que nazcan de tal forma los vamos a... No, mire usted. No. O sea, el acuerdo este no puede negar, bajo ningún concepto, ninguna persona, no que tenga reconocida ya la sentencia, sino que pueda ejercer su derecho a que se le reconozca, que esto es una barbaridad, Por eso os decía que un elemento importante era atacarlo, y de hecho lo estamos atacando, cosa que no hacía ningún sindicato ni hizo ningún partido político. Y segundo, hay que pedirlo, porque entonces, como usted bien dice, ¿qué sentido tendría? Pues ninguno. Los dejamos que gobiernen y Santa Pascua, toda la antigüedad perdida, todos los que tenéis una longevidad de más de 3 años y un día, que yo cuando digo 3 años y un día sé perfectamente que la media está en 9 años, pues la media del empleado público contratado en fraude de 9 años, pues lo tiramos a la papelera y ya está. ¿Tiene sentido impugnarlo? Claro que tiene. Pregunta Juan Pedro Ayuso. Cuando sale laboral indefinido no fijo, ¿la administración debe negociar la plaza con los laborales indefinidos no fijos? ¿La salida de esa plaza o plazas? A ver, cuando eres indefinido no fijo, tú no desempeñas, desempeñas la plaza, pero no eres propietario de la plaza. Si esa plaza la coge un funcionario, evidentemente a ti te tienen que reubicar
las mesas sectoriales es donde habrá que ver cuál es el sistema de reubicar si tenemos muchos indefinidos no fijos. Esa sería la única problemática. Ahora mismo, la vacante más cercana que haya dentro de tu especialidad es la que tú tendrás que ocupar, y a criterio, o sea, a dos laborales indefinidos, por el criterio siempre es la antigüedad. Óscar Vera, si te han despedido en los últimos años todo el verano o unos días en septiembre, deja de contar los 3 años continuados, ya no hay concatenación. Si cambias de especialidad en secundaria, pero en el mismo cuerpo se considera igual el mismo puesto. Claro, tienes vínculo. A ver, no olvidéis que lo mismo que no sois fijos en el puesto, es decir, en la silla. Yo hago mucho la equiparación de la silla. Yo me siento en la silla. Esta silla tiene un número, o sea, yo me puedo sentar, pero si viene el dueño, yo me levanto y me voy. El vínculo es con la administración, no es con la silla. Entonces yo puedo ser del cuerpo de maestros y tener la especialidad de música, por ejemplo. Con la especialidad de música yo puedo prestar servicios en primaria o en música, y puedo estar alternando cada año perfectamente. Si yo pido el vínculo, evidentemente es a la Consejería de Educación, con primaria y con música. Puedo estar alternando, o sea, no, en ese sentido no hay ningún problema. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. Si cambias de especialidad en secundaria, pero en el mismo cuerpo, no pasaría nada. Se considera concatenación. Y lo de la fecha. Tener en cuenta que nosotros asimilamos el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando existe una ruptura con los veranos famosos, que eso evidentemente lo tenéis que reclamar, te dice la directiva que cuando existe un vínculo de 24 meses en un periodo de 30, también existe esa concatenación. Precisamente se hizo para salvar esta situación que usted está planteando. Pregunta Luz Blanca. Un laboral que tiene reconocido un trienio ocupando vacantes reconocidas en las RPT y en la actualidad con un contrato de 12 horas semanales, ¿puede demandar y pedir que se le reconozca como indefinido no fijo? Sí. Sí. Vale, perfecto. José Alfonso Morillo Gallego pregunta. En el SAS, en el caso de ser reconocido como laboral indefinido no fijo, además de poder reclamar la indemnización en caso de cese de despido, ¿qué otras ventajas tiene? ¿Reubicación? A ver, vosotros pasáis a personal laboral, en este caso de la Junta de Andalucía, que es la entidad de la que depende el Servicio Andaluz de Salud. Al ser personal laboral en la Junta de Andalucía, en otras comunidades, pero en la Junta de Andalucía, existe una obligación, según convenio colectivo, de reubicar, o sea, expresamente viene así reconocido, con lo cual técnicamente no tienes obligación de ser cesado. Serás cesado en la plaza que estás ocupando hoy y reubicado directamente. No tendrías un cese de irte a tu casa indemnizado, sino un cese en la plaza que desempeñas y reubicación. Pregunta también Juan Pedro Ayuso. Según lo que han firmado el gobierno, los que están desde 2005, ¿su plaza no puede salir a concurso? No, al contrario. Lo que se ha firmado es: asimismo, no computará a efectos de tasa de reposición la convocatoria de las plazas que en los términos previstos de la disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público estén dotadas presupuestariamente y a la fecha de la firma de este acuerdo y desde una fecha anterior al 2005 hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma interina o temporal. A estas convocatorias será de aplicación lo previsto en el apartado tercero de la citada disposición transitoria del Estatuto. Esto es la autopista hacia el cielo de la convocatoria de la plaza. Es decir, precisamente estas personas, los longevos, lo que está poniendo es la alfombra
de que no hay ningún problema en tasa de reposición, que no hay ningún problema a la hora de convocar, y que son los primeros que van a salir convocados. Eso es lo que está diciendo el acuerdo. Eso es una barbaridad como un camión. Entonces, esto es una barbaridad. Yo ya lo he hecho público y es público y notorio. Yo no entiendo cómo esto lo han firmado 3 sindicatos. Y bueno, lo que están diciendo, están autorizando a la administración a que saque todas las plazas. Sí es cierto que la disposición transitoria cuarta se suele usar para hacer las consolidaciones de empleo, es decir, entre comillas, unas restringidas, donde solamente puedan acceder a esas plazas las personas que tengan unas determinadas características, como puede ser, por ejemplo, la antigüedad. Me consta que ante situaciones así, los propios sindicatos, CESIF, firmante hoy, también impugnó una consolidación vía disposición transitoria cuarta. Esto es un cachondeo, sinceramente. Pregunta Raquel Simón. Cuando demandas antes de que salga concurso de mérito en la plaza que ocupas y en dicho concurso se le asigna a un funcionario y te cesan, ¿qué posibilidades tienes de reubicación? Siendo reconocido en el convenio colectivo el derecho de reubicación, lo tienes. El hecho de tú impugnar, o sea, de tú solicitar el reconocimiento del indefinido no fijo, si lo haces antes de un concurso de traslado, el concurso de traslado es sí o sí. O sea, todas las administraciones tienen que sacar todas las plazas vacantes a concurso de los funcionarios, con lo cual se puede dar el caso de que la plaza que esté desempeñando un interino o un futuro laboral en fraude se pueda ocupar. En ese caso, en el caso andaluz, como en el resto de comunidades que lo tengan firmado y reconocido, sí tendrías el derecho a la reubicación, no tendrías el derecho a la propiedad en la plaza, pero sí a la reubicación. Aquí Mar Rodríguez ha tenido unos problemas y porque no se le ha informado bien, porque no ha estado bien informado acerca de la macrodemanda y se ha quedado fuera. Pregunta, si le cesan antes de poner la demanda, ¿no podrá demandar? Si le cesan antes de poner la demanda, podrá demandar, pero es lo que he dicho al principio, es mejor demandar con el vínculo vivo que no con el vínculo perdido, porque con el vínculo vivo siempre se puede forzar el despido, pero si no has demandado antes no hablamos de despido, hablamos de cese. O sea, podrás impugnar, pero el procedimiento es distinto. Sí es verdad que es más complejo hacerlo sin haber demandado antes, es más complejo. El tema de la macrodemanda, yo cuando planteé las macrodemandas, fueron planteamientos particulares, o sea, lo hice yo. No significa que ya no se pueda hacer otra macrodemanda. De hecho, me estáis pidiendo mucha gente el poder demandar. Yo no tengo ningún problema, simplemente es organizarnos la fecha y se plantea la tercera macrodemanda y así sucesivamente. Y en cualquier momento, cualquier persona, sin esperar a una macrodemanda, o sea, no tenéis que guiaros ni por lo que yo diga ni por lo que pueda decir nadie. O sea, aquí ahora mismo no hay obligación de que a tal fecha, si os digo orientativamente, antes del 24 de junio sería muy conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley de presupuestos ya os va a empezar a limitar los derechos, entonces sería muy conveniente, sinceramente, esa es mi opinión. Pero macro demanda se puede hacer muchísimas o cualquier persona puede demandar en cualquier momento. Contexto de profesores. ¿Qué va a pasar a partir de ahora después de que un juez no le reconozca como laboral indefinido no fijo? ¿Qué posibilidades tenemos los profesores? Me imagino que os referís a la sentencia de Oviedo. La sentencia de Oviedo, dos cuestiones. Primero, es una sentencia. Segundo, esa sentencia está recurrida, con lo cual no es firme.
Hablando rápidamente de la sentencia, su señoría reconoce expresamente que existe concatenación, reconoce expresamente una longevidad en la contratación. Lo único que dice que no reconoce la cualidad de laboral indefinido no fijo porque no ha habido una concatenación en la plaza, en una plaza en concreto, es decir, no ha habido durante 3 años, ha estado en la misma plaza. Su señoría, con todos los respetos, y así se lo pongo en el recurso, se ha equivocado, ha confundido desempeño de plaza con estabilidad con el empleador. O sea, si yo me llevo 3 años con el empleador, aunque esté cada año en un sitio, mi vínculo es con el empleador. Por eso es indefinido no fijo, no estoy fijo en una plaza. O sea, los profesores y los maestros, quitando conservatorio, los profesores y los maestros normales de secundaria y de primaria, sois el estereotipo. Vamos a ver, la sentencia Mascolo, que es verdad que no es de profesoras españolas, es de profesoras italianas, pero sí es vinculante, y ahí se reconoce expresamente que hay que dar estabilidad. ¿Qué significa? Pues que el viernes que viene tengo, no sé si son 5 o 6 juicios más, precisamente de profesores, precisamente en Oviedo y en otro juzgado. Pues se puede dar el caso que este nuevo juez, aunque sea en la misma circunscripción, nos dé una sentencia a favor. Si a mí la consejería, que evidentemente me va a salir diciendo que ya ha habido una sentencia, que esto está muy claro, pues no va a estar claro, no va a estar claro porque evidentemente mi argumento es el que os he comentado. Y erra su señoría al confundir estabilidad con plaza. Por todo ello, el nuevo juez, la nueva jueza, tiene que entrar a conocer y cambiar el argumento. Pregunta Daniel Ferrero Silva. Tiene juicio en Valencia en junio. Dice que es profesor de conservatorio de música hace 22 años. Profesor de conservatorio, como dije antes, es diferente a los profesores normales digo de primaria y secundaria, porque los de conservatorio soléis tener el vínculo en la misma plaza, o sea, ya lo vuestro es de fraude morrocotudo. Pregunta que por qué algunos jueces tienen miedo a aplicar la directiva europea y porque aplican no saben jurisprudencia antigua. Perdón, porque no saben aplicarla y porque todo esto es novedoso. Todo esto es novedoso para los jueces y se están enfrentando a cuestiones muy importantes. Este juez de Oviedo, cuando yo me senté, lo primero que me dijo es: ¿usted sabe la importancia del tema? Claro, ahí dije yo, bueno, o es valiente y me da la razón, o no es valiente, con todos los respetos de su señoría, que es lo que me ha demostrado, que no es valiente, y ha dado una sentencia que evidentemente no podía obviar el fraude en la contratación, pero no ha terminado fallando como determina la norma. Mientras haya jueces no valientes, pues pleitos tengas. Esto es así. Que tengamos una sentencia en contra no significa que todas vayan en contra. Estamos hablando de que ha sido la primera en educación, no va a ser la última. Yo de memoria no sé cuántas demandas hay presentadas por mí de profesores, pero en Asturias son varias, en Andalucía tenemos, en Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, Alicante. O sea, aquí va a haber un compendio dentro de menos de un año, un compendio de sentencias. Algunas nos dirán que sí, otras nos dirán que no. Lo importante es ver por qué nos dicen que no y si no, Europa. Pues entonces ya ha respondido a este señor. Y Juan Pedro Ayuso vuelve a escribir y pregunta si es de ayuda la sentencia ganada en Córdoba la semana pasada. La sentencia ganada en Córdoba la semana pasada, si yo no recuerdo mal, contemplaba la figura, pero quiero recordar que era de laboral, entonces con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que aplicar la jurisprudencia de cada caso. O sea, yo no puedo aplicar la jurisprudencia de un interino vacante laboral a un interino vacante no laboral.
eso lo tengo que diferenciar. Y la conseguida en Córdoba era de una vacante laboral. Ahora mismo no tenemos preguntas, pero seguiremos Pues, a la espera. Señores, si no tenéis más preguntas, es que no tenéis dudas. Yo, como os digo, el tema es muy importante. Tenéis que tener presente que tenéis que demandar, y es a título individual. Podéis acumular todos, lo que hemos hecho con la macrodemanda, podéis acumular un montón de gente a la vez, pero cada uno tiene que pedir su derecho porque es su circunstancia. Yo con mi DNI tal, con mi complemento tal, en mi puesto tal, con mi antigüedad tal, lo tenéis que hacer. Si no lo hacéis, estáis perdiendo derechos, no iba a decir perdiendo el tiempo, pero más o menos. Y quien piense que en cualquier día alguien va a venir y lo va a solucionar de motu propio, pues que se olvide. Esto lo tenéis que pelear, os guste sí o sí. Lo lógico, hacerlo con los sindicatos. La realidad, yo estoy descorazonado con los sindicatos, pero moverlo. Otra cuestión importante es la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa está ahí precisamente para reconoceros los derechos. O sea, si la ley de estabilidad que yo propongo, como puede haber otra, la cuestión es que la única que ahora mismo tiene el camino es la que yo propongo. Si se aprueba y se acuerda, pues evidentemente no estaríamos hablando de todo esto, porque tendríamos en España una ley que ya resuelve y regula el problema. Os gustará más la redacción, os gustará menos, tendrá críticas, La ley es muy concreta, muy exhaustiva, no me meto en mucha vorágine. Lo que intento es dejar las cosas perfectamente claras y que haya una ley. Después se podrá modificar, adaptar, podremos hacer lo que queramos, pero lo importante es tener la ley. 500.000 firmas. Es verdad que esta semana una caja entera de esas que tengo yo en el garaje, una caja entera ha salido. Sigo teniendo caja. Tenemos el plazo ampliado, con lo cual la posibilidad es cierta, tener las 500.000 firmas para irnos al Congreso y solicitar que se apruebe por parte de vosotros, ya no por los partidos políticos, sino que vosotros estáis solicitando que se os solucione el problema con una ley para no tener discusiones ni tener que ir a los juzgados. Esa posibilidad la tenéis ahí y vuelvo a decir, como 500 veces he dicho en el Facebook, sería una pena, para mí una desilusión, ya no por la pérdida de tiempo o por la... Es que sería una pena, sinceramente, que esto no salga. En España ninguna ha salido. Esperemos que esta sea la primera que consiga por lo menos las 500.000 firmas y que si no se aprueba en el Congreso de los Diputados sea porque los diputados que hemos votado no quieren que salga, pero no porque nosotros no lo estemos demandando. Dice Paula López Navarro, en el contexto de una compañera interina del Ayuntamiento de San Fernando. Si se supone que tenemos esos derechos como interinos de 10 años, ¿por qué el juzgado contencioso deniega las cautelares con un cese a la espalda? Tienes que ver qué es lo que se está solicitando en las cautelares y qué no. Cuando tú en las cautelares lo que estás pidiendo es que no se aplique el cese, siempre te pueden decir, uno, todavía no se ha aplicado. Cuando llegue el futuro cese se podrán plantear las cautelares. Dos, habrá que ver de dónde vienen las cautelares, y porque cuando tú presentas unas cautelares tú tienes que determinar cuál es el riesgo, por qué quieres que algo el juez lo anule momentáneamente. Ahí ya depende del juez, depende de muchos elementos. En el caso del Ayuntamiento de San Fernando, pues habrá que ver cuál es el motivo. También os digo que todo es peleable. O sea, si una medida cautelar se deniega, se puede recurrir. Ya cuestión distinta es que se vea si es necesario recurrirlo o no, cuando se tiene el juicio. Si se presenta una medida cautelar hoy y tenemos el juicio de fondo dentro de un mes, pues igual no es conveniente, porque de hecho vamos a tener ya el juicio en un mes. Eso ya son
me estáis ya preguntando ya casos muy concretos. Aquí han preguntado también por los costes de las demandas individuales. Los costes son públicos. Lo que yo os vuelvo a decir 500.000 veces, yo no estoy haciendo esto para yo ganar dinero, por lo cual quien quiera información mía, sí les digo que se pongan en contacto con el despacho. Yo no estoy aquí para vender demandas ni mucho menos. Siento la contestación, pero es así. Maribel Ramírez, lo último que he leído es que no se puede contratar a alguien más de 3 años. ¿Qué hay de esto? Eso no es lo último, eso está escrito desde el 2007. Eso es así, que no se puede contratar a nadie más de 3 años y un día. Porque en el momento que ya son 3 años y un día, pues ya hablamos de que esa persona tiene que serle reconocida la cualidad de laboral indefinido no fijo. Eso es así por ley. Pregunta Lupe Antuña. ¿Cómo ve que una promoción interna en el SESPA, en concreto, no cobre trienios de la categoría que está desarrollando? Al juzgado. Y si los interinos, independientemente de que esto... no, perdón, es que he seguido una... Lo mismo que los trienios se tienen que abonar y reconocer, en educación los sesenios, la carrera profesional también. O sea, ahora se empiezan a ir reconociendo. También es verdad que todo es por sentencia, nos guste o no, hay que ir a juicio. La carrera profesional también os la tienen que abonar, eso no lo olvidéis nunca. Pregunta Francisco Manuel García. En el contexto del SAS, ¿se ha ganado ya algún nombramiento de laboral indefinido no fijo de algún interino vacante? Indefinido no fijo de interino vacante estatutario se ganó. Recurridos todos por el SAS, y en la actualidad que yo tenga unos 20 y tantos subyúdices, porque nos pasaron al contencioso administrativo. De momento no tenemos más preguntas. Gente escribiendo, gente pero no preguntando. Pues si nadie más pregunta. Aquí preguntan que cuándo pueden hablar contigo teóricamente, pero eso ya es pidiendo cita. A ver, aprovecho. Tener en cuenta que sigo siendo una persona, ahora mismo estoy aquí. Yo no sé cuántas llamadas tendré en el teléfono ni cuántas llamadas han hecho aquí al despacho. Sí os puedo decir, lo sabéis, que yo todos los messengers los suelo contestar, todos los mails los suelo contestar, algo se me pasará. Es verdad que hay momentos en los que tengo que hacer una prelación y yo mismo organizarme y hablar conmigo puede ser en persona, puede ser complicado, porque si os digo que odio el teléfono, porque me satura. Aún así yo suelo reunirme con todo el mundo, suelo hablar con todo el mundo y no soy inaccesible. Lo que sí soy es inaccesible en el momento que todo el mundo me quiere, porque todos me queréis ya y al minuto, entonces eso no puedo. Y como despacho, si os digo, yo he dicho muchas veces que en despacho somos muchos, reconozco que muchas veces queréis hablar conmigo y es cierto, y yo en la medida que puedo lo voy solucionando y paliando. De hecho, los martes y los jueves son las consultas en el despacho por la tarde, tanto telefónica como presencial. Cada vez que viajo, la semana que viene viajo, suelo hacer reuniones para que todo el mundo pueda acudir y hablar conmigo en persona. Incluso en situaciones concretas me reúno aparte con alguien en concreto. Yo todo eso lo suelo hacer. La semana que viene os digo que sí voy a estar toda la semana de viaje, con juicio fuera, pero estaré precisamente defendiendo la estabilidad y estaré pendiente del teléfono, del mail, del despacho. Yo comunico mucho con el despacho. No hay más preguntas.
Pues señores, muchas gracias y yo conforme todas las cosas que os vayan afectando vayan saliendo, lo cuelgo tanto en las páginas del Facebook como lo suelo ir explicando. Si os digo y aprovecho, aunque no tiene nada que ver, la asociación tiene diferentes páginas por comunidad. Sí me he dado cuenta, lo dije hace muy poco, sí me he dado cuenta que hay páginas que no tienen seguimiento ninguno. Ese trabajo es un trabajo que estamos haciendo, yo hago. Si veo que no tiene seguimiento esas páginas, sinceramente no voy a perder tiempo en hacerlo. Yo procuro informaros, pero si nadie se informa, pues no voy a perder tiempo. Ya está. Buenos días.